pensar en los misioneros del mundo. No les conocemos, pero están allí. Misioneros del mundo llegaron hasta aquí y trajeron también el Evangelio. Vamos a compartir la palabra en nuestra serie Misioneros de ayer y hoy, referentes inspiradores para hacer misiones. Entonces lo que queremos es ver personajes cada miércoles, personajes que están involucrados en las misiones, estuvieron involucrados en las misiones, gente que entendió que era su deber, hombres y mujeres simples, sencillos, que dijeron sí al mandamiento sin cuestionar, sino con mucha disponibilidad y obediencia respondieron positivamente. Entonces hoy nos toca una mujer, la mujer misionera. Así que abra su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 16. Romanos 16. En Romanos 16, ustedes pueden ver que hay una lista de saludos que Pablo envía a servidores que colaboraron con él, cristianos que viven en Roma, y menciona hasta 26 personas, nombre por nombre, y de esas 26 personas, 7 de ellas eran mujeres, algunas de las cuales ocupaban una posición destacada, y por eso Pablo las menciona. Bueno, vamos a hablar sobre una de ellas. El propósito, recuerden, de nuestra serie Misioneros de ayer y de hoy es presentar a estos grupos misioneros del Nuevo Testamento, ¿no? Para que podamos aprender de ellos algún rasgo, alguna virtud. Quiero presentarles una vez más la foto de Alberto Benjamín Simpson. Él es el fundador de la denominación, de la iglesia, de este movimiento de enviar misioneros que nació en el corazón de Dios, pero que fue sembrado en su propio corazón, y él entendió su responsabilidad. Alberto Benjamín Simpson, siervo del Señor, fundador de nuestra denominación, él dijo sobre estos personajes del Nuevo Testamento: son los tipos, los modelos o los ejemplos del carácter misionero que representa algún rasgo, alguna característica especial del servicio y la vida misioneros. Una vez más, Simpson está diciéndonos que respecto a estos hombres de los cuales él predicó en su momento y él escribió sobre hombres comprometidos, mujeres comprometidas en las misiones, dijo, bueno, ellos tienen rasgos del carácter misionero, rasgos que nosotros tenemos que mirar, aprender y ser influenciados por ellos. Por eso hoy vamos a ver el tercer personaje de esta serie, la mujer misionera Pérsida. No sé si ustedes recuerdan a esta mujer, alguna vez lo han leído, lo hemos leído muchas veces, pero así de refilón, ¿verdad? De corrido, y no nos hemos detenido un poquito a reflexionar alguna verdad que pueda enseñarnos. Bueno, hay 3 o 4 cosas que hoy quiero compartir con ustedes respecto a este personaje que estaba involucrado, sin duda alguna, en la gran misión de Dios. En primer lugar, Pérsida es una mujer cristiana. ¿Quién es Pérsida? Bueno, una mujer cristiana. Sí, dice el verso 16-12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces Pablo, de entre todas estas mujeres y estos hombres que menciona, cita a Pérsida. Pérsida entonces es una mujer creyente. Por su nombre sabemos que fue una mujer de origen gentil. ¿Por qué, pastor? Porque fue nombrada así por sus padres, Pérsida. Y según los entendidos, Pérsida tiene que ver con Persia. Pérsida significa Persia, en honor seguramente a su lugar de nacimiento. El imperio persa fue un gran imperio que conquistó muchísimo espacio, muchísimo territorio. Hoy es Irán, lo que antes fue el gran imperio persa, la capital Susa y otras ciudades importantes en la historia del Antiguo Testamento. Bueno, si usted viaja al Golfo Pérsico, a Irán, entonces estará pisando la misma tierra donde estuvo el imperio persa. Bueno,
Pérsida es de ese lugar y por eso lleva este nombre. Eso significa que era procedente ¿de dónde? De un mundo pagano. Ella fue pagana en un momento, no fue hebrea, era gentil, era seguramente materialista y venía de un contexto de violencia. Entonces siempre tenían este espíritu conquistador. Ese era el pasado probablemente de Pérsida, antes de conocer a Cristo. Ella tuvo entonces en algún momento, por la gracia de Dios, un encuentro honesto con el Cristo de la vida, con el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que cambió totalmente el camino que ella estuvo andando. Abandonó probablemente la clase de vida que llevaba antes para empezar a dedicarse a honrar a Dios y considerar al verdadero Dios, al único Dios en su vida y en su camino. Probablemente sus padres y sus antepasados persas tenían otros dioses y otras costumbres religiosas, hábitos religiosos. Pero en la vida de esta mujer vino el Evangelio, vino Cristo en persona y ella tuvo entonces este encuentro personal. No sabemos cómo es que conoció a Jesús, no sabemos quién la evangelizó, no tenemos muchos detalles. De hecho, solamente es mencionada aquí y no dice mucho. Estamos infiriendo, estamos deduciendo acerca de su pasado por el nombre que daba mérito y hacía alusión a Persia, ¿no es cierto? Lo que sabemos, según Pablo, en este saludo es que fue una gran servidora. Ella no solo tuvo un encuentro con la vida nueva, que es la vida eterna en Cristo, sino también tuvo un encuentro con el servicio al Señor. Era en consecuencia natural de ese encuentro impactante en su vida. Tan profundo y tan radical fue su cambio que no dudó ella en ser colaboradora para ayudar a otras mujeres también a experimentar la vida nueva, el perdón amoroso de Dios y la ternura de Cristo el Señor. Ella no rehusó servir. Ella se comprometió a servir al Señor y tal vez sin estudiar sobre las misiones, hizo misiones. Sin estudiar un programa de misiones, estuvo involucrada en las misiones. ¿Por qué decimos esto? Porque en cada colaboración en la que ella participó, principalmente que tuvieran que ver con el apóstol Pablo, entonces estaba involucrada en ese propósito misionero del apóstol enviado por el Señor Jesucristo. Y al ser parte de ese propósito, al ayudar al apóstol de alguna u otra manera, a colaborar de alguna u otra manera, entonces ella era parte de ese proyecto misionero. En pocas palabras, sin saberlo probablemente, académicamente digamos, ella ya estaba involucrada en las misiones y estaba haciendo misiones con su aporte, con su ayuda y con su colaboración. Para Pablo, el misionero, sabía perfectamente que el trabajo de las misiones no se podía hacer solo. Necesitaba colaboración, necesitaba ayuda. Y aquí, amados hermanos, la fuerza del ministerio de muchas mujeres contribuyeron a que el evangelio se extendiera en el primer siglo luego de que Jesús ascendiera a los cielos. Tal vez nunca sepamos cuán grande fue la ayuda que hizo Pérsida, pero lo que sí sabemos es que ella fue un elemento en las manos de Dios para que muchas personas pudieran alcanzar y conocer a Jesús. Sabemos que ella trabajó en misiones para que muchos conocieran al Señor. Entonces, Pérsida, una mujer sencilla, una mujer que no era creyente en un momento, pero llegó a conocer a Jesús y se comprometió con el servicio. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de Pérsida? Bueno, ella es un referente que nosotros podemos aprender, un referente de la vida y del servicio de las misiones. Una vez más, el verso 12. Ahora noten el verso 12 con atención. Pablo está enumerando varias personas para saludarlas. Y dice, salúdenme por favor a Trifena, una hermana, colaboradora también. Saluden a la hermana Trifosa, otra hermana, las cuales trabajan en el Señor. Y luego dice, saludad a la amada Pérsida. Parece que había un vínculo de mayor compromiso
había un acercamiento mayor que el resto de las colaboradoras, la cual, y aquí está la razón, ha trabajado mucho en el Señor. Lo que estamos notando aquí es que ella recibe una doble porción de elogio del apóstol, nada menos que del apóstol Pablo, nada menos del hombre que conoció a Jesús y tuvo una revelación especial del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y de visión misionera, un hombre que discipuló a hombres como Timoteo y Tito y otros siervos del Señor, pero también mujeres que estuvieron ahí en el equipo colaborando, y entonces ella recibe un doble elogio del apóstol Pablo. Dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todos los cristianos que mencionen esa lista han trabajado, ¿no es cierto? Pero de ella dice, ha trabajado mucho. Este detalle es importante. Lo hizo con otras mujeres también en esta lista, pero dice que hizo mucho en el Señor. Y eso es la llamada que nosotros tenemos que atender. ¿Por qué dijo eso? Porque sin duda ella estuvo trabajando y trabajando mucho, dedicándose seguro largas horas, tiempo de su tiempo, sacrificando seguramente tiempo con su familia, dedicando incluso seguramente recursos y todo lo que ella tenía para ponerlo al servicio del Señor. Jesús enseñó un principio muy importante que de repente nos permite entender por qué Pérsida estuvo sirviendo tanto y mucho en el Señor. En Lucas 7:47, hablando de otra mujer también que estuvo profundamente agradecida por haber encontrado el perdón de sus pecados y la oportunidad para enderezar su vida y encaminarla delante de Dios, Jesucristo estableció este principio: al que se le perdona mucho, mucho ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Ella fue una de estas mujeres que entendió cuánto le perdonó el Señor, comprendió cuán apartada estaba de Dios, cuán perdida estaba de Dios, y seguramente entendía cuál iba a ser su destino final si es que Dios no estaba en su vida. Y le explicaron el Evangelio, le presentaron a Jesucristo y le mostraron el sacrificio de amor de Cristo por ella. Y entonces creo que se da este principio de Jesús. Ella se vio sumamente perdonada. Ella entendió que Dios le había perdonado en gran manera, que Jesucristo había derramado la última gota de su sangre por ella, así que era la reacción normal. Empezó a respetar, a amar y a profundizar en ese Salvador de su vida. Al que mucho se le perdona, dijo Cristo, es normal que ame mucho. Y por eso habían servidores, colaboradores, colaboradoras que amaban a Jesucristo y se comprometían con la causa de Cristo. Por eso Pérsida sirve aún por encima del cálculo normal. Bueno, está bien, pero no tanto, dicen algunas personas, ¿no es cierto? Colabora, pero no tanto. Ella no calculó eso. Ella sirvió por encima del cálculo que hace cualquier persona, lo que hace más allá de lo razonable. Ella hizo más. ¿Por qué? Porque Cristo se merece todo, hermanos. ¿O no? Cristo se merece todo, no un poco de nosotros, no un poco de nuestro tiempo, no un poco de nuestra vida, no un poco de nuestro talento. Él se merece todo. Si tú comprendes cuánto Él te ha perdonado, si tú entiendes cuánto Él te ha liberado y cuánto te ha dado, entonces vas a amarlo de tal manera que no medirás si estás sirviendo poco, poquito o mucho. Harás todo por Él. Es más, dirás, creo que no hago mucho por Él. Pablo vio esto en Pérsida, una mujer comprometida, servidora, entregada, dedicada, y por eso está escrito ahí para la historia, para que todos los cristianos la leamos. Fue una mujer que trabajó y trabajó mucho en el Señor, una mujer muy amada en el ministerio. Ahora, en tercer lugar, no solo Pérsida es una mujer referente por eso,
una mujer primero cristiana como muchos de nosotros, sino en tercer lugar, Persi es una mujer en la cadena de las mujeres consagradas que Pablo menciona. Es como una perla de un collar de perlas. Qué precioso, ¿no? Qué precioso que ella esté en esta selección de mujeres consagradas al Señor. Romanos capítulo 16, léelo con calma en la casa, te vas a dar cuenta la serie de personas que están aquí mencionadas por el apóstol. Una tercera parte de las personas mencionadas aquí en el capítulo 16 del libro de Romanos son mujeres. Préstenme atención porque voy a hablar sobre las mujeres. Ojo, una tercera parte de la lista de estas personas son mujeres. 8 de 17. Y hay alguien que estudió un poco más y dice que aquellos descritos como los que contribuyeron más a las iglesias son 7 mujeres de los que contribuyeron más, pero de hombres solo 5. O sea, de esa lista aparecen más mujeres y más mujeres comprometidas, y con relación a los hombres comprometidos solo habían 5 en esta lista, por lo menos en Roma, a los que Pablo es consciente y agradece. Detalle importante. Pablo reconoció entonces la importancia del trabajo de la mujer en la iglesia, el ministerio de la mujer en la iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres, mis amados hermanos, en la misión salvadora y en la vida de una iglesia y de cualquier iglesia, son una fuerza humana de colaboración incomparable. Esto lo he escrito yo y es producto de lo que yo he visto a través de los años en mi vida como creyente. He estado en más de una iglesia y en cada una de esas iglesias he comprobado lo que acabo de escribir. Son una fuerza humana de colaboración incomparable. Las mujeres. Las mujeres hacen mucho, colaboran mucho, sacrifican y dedican mucho en favor de la obra. Mayoritariamente la congregación es mujer, son mujeres, hay menos hombres. Las mujeres expresan más su gratitud a Cristo que los hombres, que lo hacen con cierta dificultad. Entonces, en el Antiguo Testamento, ahora para corroborar lo que estoy diciendo, las mujeres son mencionadas, por ejemplo, desarrollando distintas funciones que ayudan y ayudaron siempre en los grandes propósitos de Dios. Por ejemplo, Éxodo 35:25, embelleciendo el tabernáculo. El tabernáculo, ese templo portátil donde Dios se manifestaba y entonces se realizaban sacrificios y entonces podían adorar. Bueno, ese templo, ese tabernáculo fue embellecido por el ministerio de las mujeres. Dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Colaborando para embellecer el tabernáculo con ese talento que tenían propio natural. Jueces 4:4, siguiente texto. Ellas colaboraron impartiendo justicia, administrando justicia, atendiendo las necesidades de los pobladores de la nación del Señor, del pueblo de Dios. Actuaban como jueces y recuerdan sobre todo a Débora, ¿no es cierto? Gran mujer, líder y juez. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth. Entonces otra mujer que estaba en los planes del Señor. Primera de Samuel capítulo 2 verso 19. También colaboraban cumpliendo su labor maternal, educando, sembrando el temor de Dios en sus hijos. Fíjate, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. O sea, tejía, bordaba, preparaba, compraba la tela, planificaba con anticipación y cada año su mamá a Samuelito, ¿recuerdas? Al Samuel le traía su túnica pequeña para que se pudiera cubrir. Y tú sabes que Samuel fue un hombre importante dentro de la cadena del plan del Señor. Así que Ana, colaborando,
como madre, cumpliendo su función, ayudando a que Samuel se conservara en salud, etcétera, etcétera, para que los planes y los propósitos de Dios se cumplieran. Avanzamos un poco más, 1 Samuel capítulo 25, verso 18, Abigail, ¿cómo colaboró enfrentando y solucionando problemas de emergencia? Y estaba entonces Abigail, ¿te acuerdas cuando David quería vengarse de su esposo Nabal, no? Y entonces le dice, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de oro, 2 cueros de ovino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. ¿Para qué? Para presentárselo a David, y David no estuviera tan enojado, ¿no es cierto? Y evitara matar a su marido. Mujeres que enfrentan emergencias, mujeres que son servidoras, mujeres que son madres ejemplares, mujeres que administran justicia, mujeres que son profetizas, mujeres que embellecen con sus manos y su talento el templo. Es decir, las mujeres siempre colaboraron en el plan de Dios. Y en el Nuevo Testamento, solo por citar un texto, porque el tiempo nos gana, en 1 Timoteo capítulo 5:10, Pablo hablaba de lo que esperaba hiciese una mujer, en este caso viuda, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En ese contexto, Pablo está mencionando lo que se espera normalmente de una mujer comprometida con el Señor, para que se le pudiera dar el apoyo económico de la iglesia y el sostenimiento. ¿Quiénes podían acceder a este sostenimiento? Entonces Pablo enumera funciones, actividades que las mujeres consagradas a Dios realizaban. Y nota esa larga lista. Una vez más, la fuerza del ministerio de la mujer y la colaboración de la mujer es evidente, útil, necesaria. Por eso no podemos olvidar el trabajo que hacen las mujeres en la misión de Dios. De hecho, Jesucristo también lo consideró. En Lucas 8, 1 al 3, Él reconoció la colaboración de las mujeres en el cumplimiento de esa labor de misión. Fíjate, Lucas 8, 1, 2 y 3. Verso 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. Y algunas mujeres, verso 2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, le servían de sus bienes, es decir, contribuían con sus propios recursos para sostener a Jesús, a los discípulos y al ministerio, de sus propios recursos. Y entonces la fuerza de la mujer, la entrega de la mujer al servicio, la colaboración, el sacrificio, la generosidad, no se puede ocultar, no podemos callarla, hay que resaltarla, hay que reconocerla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y el Evangelio y este capítulo 16 de Romanos que hemos mencionado, encontramos entonces por lo general que las mujeres, hay un teléfono que está sonando, contesta nomás, gracias. Entonces, ¿qué encontramos en este capítulo 16 de Romanos? Las mujeres que alcanzan grados de mayor elogio, como ya hemos mencionado, ¿no? Y comenzamos con María Magdalena. María Magdalena fue la primera misionera. Se le llama la misionera de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque ni bien vio al Cristo resucitado el domingo por la mañana, ella entonces y otras mujeres vieron a Jesús. Incluso entonces les dijo que fueran y contasen a los hombres lo que les había sucedido, que Él había resucitado. Le dijo, vayan y cuenten a los hermanos. Entonces ellas fueron corriendo a contar. ¿En qué se convirtieron? En misioneras, pues. Porque misión, o sea, la palabra apóstol significa enviada, y ella fue un apóstol, ella fue enviada por Jesús. Así que María Magdalena y otras mujeres fueron las primeritas. Por eso se le reconoce a ella como la misionera de la cruz, el apóstol de la cruz, la primera apóstol en todo caso. Y lo que le sigue en esta lista es una grande y gloriosa cadena de mujeres
consagradas y amorosas. Y podríamos mencionar entonces a María de Jerusalén, la madre de Marcos, hermana de Bernabé, quien parecía haber sido la anfitriona que daba hospedaje a muchos en el primer siglo. No podríamos dejar pasar a Priscila, la madre espiritual de Apolos, el gran maestro que Pablo menciona en Corintios, y fiel amiga de Pablo, Priscila. También debemos mencionar en esta gloriosa lista a Lidia de Filipos, a Rode, la pequeña, a Febe de Cencrea, a María de Roma y muchas mujeres más. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de esta mención? Decir que gracias a Dios esa lista no ha terminado. Siguen levantándose mujeres hasta el día de hoy para impulsar la obra misionera, contribuir en la obra misionera de una forma más profunda, con mayor conocimiento y mayor gloria que antes. Recuerden, nadie como las mujeres para que puedan impulsar las enseñanzas de las misiones, por ejemplo, desde casa. Los hombres salen a trabajar, las mujeres administran y tienen tiempo un poco más amplio que el de los padres. Pueden ellas tranquilamente enseñar principios de la misión. Nadie mejor que las mujeres como comprometer cuando ellas conversan y cuando ellas entablan amistades con otras mujeres dentro de su propia familia o en su entorno. Nadie mejor que las mujeres, que es normal su sacrificio y su generosidad para hacer lo mismo en favor de la obra misionera. Nadie mejor que las mujeres. Queda claro entonces, hermanos, que el ministerio de la mujer dentro de las misiones y las misiones mundiales son de gran importancia. Por eso, Dios te ayude, amada Pérsida de hoy, Pérsidas de hoy, Pérsidos de hoy, a que trabajes mucho en el Señor como esta mujer. Te aliento, te animo, que influye el testimonio de esta persona. Pastor, y para terminar, ¿de qué manera práctica puedo apoyar y fortalecer la obra misionera? Mira, el testimonio de Rebeca de Márquez, misionera en las comunidades nativas. Rebeca Márquez, la conocen, ¿no es cierto? Es tremenda mujer contemporánea, vive, es de la Iglesia Alianza, que ella decidió ir a servir en la selva del Perú con los grupos étnicos ahí, en particular uno de ellos que tenía muy poca vida social, digamos, no eran muy sociables, ¿no es cierto? Incluso con el correr del tiempo termina casándose con un líder de allí, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman a los líderes de estas tribus? Un curaca. Y hasta ahora, y ellos están dando un testimonio precioso. Bueno, ella recomienda, cuando se le preguntó, hermana, ¿y cómo puedo colaborar yo, mujer, en las misiones? Entonces ella, desde adentro, siendo ella misionera, viviéndolo en carne, recomienda estas cosas. En primer lugar, nos explica que los misioneros en general atraviesan situaciones de dificultad, barreras culturales, como oró Fernando en su momento por ellos, ¿no? Idioma, cultura, alimentación diferente, soledad, falta de comunicación, salud deteriorada, luchas espirituales, problemas económicos. La lista es grande de cosas que enfrentan los misioneros cuando están en el campo de la misión. Estas y otras circunstancias de oposición podrían desanimarlo, podrían que este choque cultural los desaliente y decidan regresar de donde fueron enviados. Por eso ella nos dice por lo menos 4 cositas. Número 1, y toma nota para que tú tengas una idea, solo lo menciono: orando, en primer lugar orando. Por ejemplo, por una familia misionera que tú conozcas, puede ser la familia Méndez, tómala como una responsabilidad personal, asígnatelo. O por alguna otra pareja misionera que tú conozcas en el mundo. Nos puedes preguntar, pastor, ¿usted conoce algunas parejas misioneras, familias misioneras? Y nosotros podríamos con mucho gusto darte algún nombre. Nuestra hermana Esther Beltrán, que está aquí, ella también conoce a muchas familias. Estuvimos orando, ¿te acuerdas? Por este hermano allá que estuvo delicado de salud y el Señor se lo llevó a su presencia, pero siempre estamos en contacto con muchas personas que necesitan oración. No necesitan saber
que están orando, usted puede orar por estas personas, estas familias, y si usted luego le hace saber que están orando con una carta, imagínese el impacto y la emoción y el aliento que esto significa. Ore por alguna persona que tiene carga misionera en el día de hoy. Ore por la fidelidad en el compromiso económico misionero. Ore por la conferencia misionera próxima. Ore participando en el grupo de intercesión misionera. Vamos a tener un grupo de intercesión misioneros. Y ahora en las próximas semanas lo vamos a ir explicando. Otra cosa que recomienda Rebeca es infórmate. Infórmate leyendo biografías de misioneros y libros de misiones. No hay otra forma más práctica de que tú te enteres y conozcas. Y te vas a enganchar con las historias preciosas de gracia y de misericordia de Dios en favor de esos misioneros y cómo Dios usó la vida de hombres y mujeres que, como Pérsida, fueron agradecidas, amadas y sirvieron mucho. Tenga en casa de repente un mapamundi con las fotos de los misioneros de tu iglesia. Pones un cartel, una cartulina y empiezas a hacer un mapamundi o una foto o algo, y ahí pones banderitas o pones familias y tú sabes en qué parte del mundo están. Te conectas, te familiarizas, lo visualizas. Participa en la conferencia misionera con expectativa el próximo mes. Invita a una familia para que puedan compartir sobre las misiones, o una familia misionera para que conozcan su trabajo. Tercero, Rebeca recomienda que puedes también participar ofrendando. Ella menciona, por ejemplo, a un estudiante del Instituto Bíblico para que pueda esta persona tener un poco de recursos para un viaje misionero corto que pudiese hacer. Podríamos orientar en ese sentido. Asumiendo el compromiso de fe en la ofrenda misionera con fidelidad. Si no has hecho el compromiso de fe en la ofrenda misionera que recogemos cada mes, entonces puedes hacerlo. Con poco o con mucho, Dios disponga tu corazón. Diseñar un plan de ahorro familiar para las misiones. Entonces, familiarmente dice, bueno, vamos a separar este dinero para las misiones. No tiene que ser mucho, pero qué lindo sería que empieces a ahorrar con la familia un poquito. Y al final del mes digas, bueno, esta platita es para las misiones y la evangelización del mundo. Y te convertirás en una Pérsida. Finalmente, sirviendo. Si eres profesional o eres técnico, provee un tiempo de servicio en los viajes misioneros cortos usando tu conocimiento y tu habilidad para servir. Vamos a tener un viaje de misionero corto. Y en ese viaje de misionero corto, si tienes una habilidad, entonces infórmame, cuéntame y podemos preparar todo para que puedas ejercer esa función. Hay muchas actividades que se pueden hacer en un viaje corto de misiones y lo vamos a hacer nosotros como parte de la conferencia misionera. Hospedando, visitando, enviando regalos a las familias de misioneras. Podrías tú preparar un regalito para España. ¿Cómo lo hacemos llegar? No te preocupes, se lo haríamos llegar. Siempre hay formas de hacérselo llegar. ¿Qué te parece? Prepara algo, regala algo, envía algo desde Villa María del Triunfo, Lima, Perú, para ti, pastor misionero que estás en este lugar. ¿Qué te parece? Qué lindo sería. Tienen hijos, regala un pequeño peluche, un regalito para la hija, para los hijos. ¿Y cuánto se van a alegrar los hijos que también están lejos, ¿no es cierto? En fin, podrías participar de los viajes misioneros cortos. Entonces, termino recordándote este lindo personaje Pérsida. ¿Te olvidarás? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pérsida. Pónganse de pie, Pérsidas y Pérsidos, que tengamos ese espíritu, que el Señor nos conceda esa conciencia y que podamos, como ella, animarnos a servir y servir mucho. Romanos 16:12, no lo olvides. Romanos 16:12. Una mujer que sirvió y sirvió mucho. Amén. Cierra tus ojos, démosle gracias al Señor. Te agradecemos en esta noche por este tiempo juntos y queremos, Padre, agradecerte por tu palabra recibida. Y ahora, Señor, queremos orar unos por otros, interceder unos por otros, de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta noche. Gracias, Padre bueno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todos decimos amén. Tome asiento, unos minutitos más para orar.